¿Cuándo vas a...? Ah, ya. Vale. Bien, estamos aquí en un acto, una actividad y, bueno, un día maravilloso. ¿Qué? Sí. Que estamos haciendo todas las organizaciones que hemos podido, es la primera vez que se hace, 7 de marzo de 2025, y nosotros participamos con el taller también de poesía recital. Y se han atrevido unas cuantas, oye, qué bien. Vamos a ver, yo voy a empezar con una que me parece que es muy bonita, es de Dulce María Loinaz, y que nos dice mucho, es muy corta. Si me quieres, quiéreme entera, no por zonas de luz o sombra. Si me quieres, quiéreme negra, blanca, gris, verde, rubia, morena. Quiéreme día y quiéreme noche. Y madrugada en la ventana abierta. Si me quieres, no me recortes. Quiéreme toda o no me quieras. Bien, y ahora vamos a... Es bonito, ¿verdad? Además es... Claudia, ¿qué te parece? Aquí Claudia va a recitar de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, riqueza. Tengo la dicha fiel y la dicha perdida, la una como rosa y la otra como espina. De lo que me robaron no fui desposeída. Tengo la dicha fiel y la dicha perdida. Y estoy rica de púrpura y de melancolía. ¡Ay! ¡Qué amante es la rosa y qué amada es la espina! Como el doble contorno de dos frutas mellizas, tengo la dicha fiel y la dicha perdida. Gracias. Gracias, Claudia. Y ahora, ¿qué te parece, Ángels? ¿Qué te parece a ti? Hay que cambiar. Cámbiate de gafas. A ver. ¿Era qué página? Tú habías dicho la 130 que te gustaba, ¿puede ser? Bueno, es que la acabé de decir, pero bueno. Casolana. Des de la cuina m'arriba la remor dels plats, de les cassoles. M'arriba el cant suau de la dona que renta el peix sota l'aixeta abans de fer l'arròs. També m'arriba l'olor de les branques de l'olivera que cremen a la llar i el cruixit de la porta del rebost. Ara estic al més clos de la casa. Intento oblidar-me de tot i escriure versos sapientíssims, però de sobte veig les escates que embruten la roba de la dona que cantava per oblidar els plats, l'aixeta, els peixos, i aleshores comprenc que és impossible evadir-me del món on soc immersa. Carmelina Sánchez Cutillo. Laura, continuamos. Laura con Carmelina. Laura es de Denia. Laura es de Denia, es decir, que el Valencia, bueno, ¿para qué hablar? No sé si después me atreveré yo. Bueno, con esto que ha pasado con el valenciano, ¿no? Que lo han cuestionado tanto, pues vamos a leer en valenciano. La nostra rebel·lió. Torcar la pols sembla monòton i el drap, amunt i avall, és groc, com tot el cansament que ens vessa. Torcar la pols, diuen algunes, és esborrar el pas del temps, que cau sobre totes les coses i s'esmicola a poc. Torcar la pols cada matí és el cíclic que portem sobre la carn i ens dol vivíssim, i molt aspre. I jo, per consolar-me, només per consolar-me, pense que també podria ésser el fer motiu de la nostra rebel·lió. Giovanni y Fusia. ¿Lo tiene? ¡Ay, no lo tenéis! ¡Ay! ¡Ay, menos mal que ellos son... Vamos. Venid aquí, corazones.
Venid aquí. No, mirando al chiquet. Mirando al chiquet inglés. Venga. Dime si te molesto. Y me marcho. No solo molesta. Pones patas abrida mi vida. Bienvenido. 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 Ahora seguro que te sale mejor. Venga. Eso es toma falsa. Dime si te molesto. Porque me marcho. No solo no me molesta. No solo no me molesto. Pone patas arriba mi vida. Bienvenido. Kilpi, Finlandia, 1928. Molt bé. Bueno, ahora yo voy a leer otra que es también en valencià, a ver, 116, de Carmelina Sánchez Cutillas. Dice, no digo, dice no digo, ¿vale? Acabo rápido. Esa luz, ya no... Vale, pues voy con esta. De Gioconda Belli, de Nicaragua. Y Dios me hizo mujer. De pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer. Con curvas y pliegues y suaves hondonadas, y me cavó por dentro. Me hizo un taller de seres humanos. Tejió delicadamente mis nervios y balanceó con cuidado el número de mis hormonas. Compuso mi sangre y me inyectó con ella para que irrigara todo mi cuerpo. Nacieron así las ideas, los sueños, el instinto. Todo lo que creó suavemente a martillazos de soplidos y taladrazos de amor. Las 1001 cosas que me hacen mujer todos los días, por las que me levanto orgullosa, todas las mañanas, y bendigo mi sexo. Jenny, ¿qué te parece? Vale, va. Está un poquito afónica, pero... Josefina de la Torre. Si ha de ser, quiero que sea. Si ha de ser, quiero que sea pronto. Cuando yo pienso en los horizontes dormidos y en el mar sobre la playa. Si ha de ser, que se sorprenden mis mejores recuerdos. Para hacer de su presencia un solo signo de aire. Dormida no, y despierta. Si ha de ser, quiero que sea. Y por último, no sé si me saldrá, porque yo también tengo la voz un poquillo cascada. Seguro que lo conocéis como canción, del Diluvi, pero la poesía es de María Mercè Marçal, ¿vale? Seràs aquella que vas voler ser, seràs la 3 voltes rebel, seràs un puny alçat al vent, i tu, sols tu, faràs vibrar 5 continents. Emancipada de cualquier dolor, vas a eixir a la alegría de qui no té por, de qui sap que el demà serà millor. Seràs aquella que vas a voler ser, seràs les 3 voltes rebel, seràs un puny alçat al vent i tu, sols tu, faràs vibrar 5 continents. Alliberada de qualsevol espai, no deixaràs que ningú l'ature mai. Seràs l'estel que guiarà la llibertat. Ets la forta tempesta d'abril, un oasi amarga per als teus enemics. Eres la forta tempesta d'abril, el sol que esclata les flors, un oasi amar per als teus enemics, l'espurna que brilla a la nit. Seràs aquella que voles ser. Seràs les 3 voltes rebel, seràs un punt alçat al vent i tu, sols tu, faràs vibrar 5 continents. Aquella que vas voler ser i tu, sols tu. Aquí una espontánea que se anima. A ver.
Mira, de nuestro libro tenemos poetas, poetisos y poetisas que han contribuido al libro. Y hay uno muy bonito, un poema muy bonito que se llama Señor Mundo. Pero di primero la persona, el poeta, poetisa. Perdón. Enseguida. Mira, pues se llama muy parecido a ti. Es una poeta que se llama amiga nuestra y colaboradora de Totsomun y se llama Maika Navarro. Vale, Señor Mundo, ¿y si fueras mujer? Señor Mundo, si fueras mujer, danzarías las estaciones a lomos de las mareas y escucharías nuestras voces alzarse contra las leyes sin nosotras construidas. Escucha nuestra sangre preñada de sentimientos formar nidos para ti. Escucha nuestro derecho a no ser más la tinta invisible con la que otros escriben nuestra historia. Señor Mundo, míranos amamantar mientras erigimos pueblos y ciudades. Míranos, sensuales y recatadas a la vez, ser vientres para la vida y únicas dueñas de nuestra existencia, mientras presidimos gobiernos y parimos poesías. Y en el tiempo que nos queda, elevar nuestras plegarias junto a otras mujeres de creencias diferentes. Señor Mundo, acostúmbrate a vernos libres. Gracias. Y por último, sí, como está grabado, gracias. Ya por último, desde el principio, de Shirley Campbell también, se nota que nos gusta, desde el principio. Primero se nace mujer, y se nace mujer y se tienen manos, se tienen menos, se tienen ojos y se tienen hijos, se tienen besos y se tienen sueños. Dije que se nace mujer y se nace mujer, se tiene sexo de mujer, manos de mujer, palabras de mujer, se nace mujer. Luego una crece, sigue siendo mujer, aprende a vivir como una mujer, a amar como una mujer, cuidar del mundo entero como toda una mujer, soñar los sueños con sueños de mujer. Mientras una sigue creciendo, se hace cada vez más mujer y aprende de la libertad, de castillo con reyes, de finales felices. Se aprende a amar como una mujer. Y de pronto, una descubre que las manos las tiene vacías. Entonces un día, una no quiere ser más una mujer, porque serlo no es siempre tan bueno ni tan dulce, porque serlo es a veces amargo y duro. Entonces una se subleva, ve el cuerpo y las manos, se ve el sexo, se descubre todo como una mujer. Y entonces niega y reniega, maldice y discute. Entonces se subleva y denuncia. Y entonces no renuncia a ser. Solo piensa, decide, habla y le avisa a todos que a partir de ahora será una mujer. ¡Ole! ¡Ole, ole, ole! Gracias a todas por escucharme y a todas por habéis participado, Muchísimas ¡Qué bonito! Ay, es estupenda. Te digo yo. Ya está, no grabes El más. año que viene preparo una poesía yo. Ay, me encanta.